Bienvenidos una vez más a tu programa Aprendiendo Juntos. Te damos las gracias por sintonizarnos. A nombre de CCBM Broadcast, te damos las gracias porque estás con nosotros y seguiremos estudiando acerca de lo que son las dispensaciones y entraremos a ver los pactos. Ya hablamos acerca de las dispensaciones. Y vamos a estar hablando algo más acerca de ellas para terminar. Pero también estaremos hablando acerca de los pactos. Estos pactos se dan dentro de estas dispensaciones. Y estos pactos son pactos que hizo Dios con su creación, con su iglesia, con Israel. Y tenemos que tener mucho cuidado en ver cómo los distribuimos o cómo los, vamos a hacerlo así, no usarlos o cómo los identificamos para quiénes son. No todos son para la iglesia, no todos son para Israel, pero tenemos que ver cómo fueron distribuidos dentro de las dispensaciones. Pero antes de eso, como en todo programa, vamos a mandarte a un video. Y ese video se va a llamar El arte de la poesía bíblica. Corre, video. Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua. Y, no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema. Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Algunos libros de la Biblia son pura poesía. La mayoría de los poetas hebreos escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo, está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar. Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así: Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí. Ahora el poema que relata el mismo evento. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Wow! ¿Una muralla cuajada como gelatina y alimentos divinos? Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal, y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos, el arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea, y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa 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 pa, y hay rima. Pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, ¿los poemas bíblicos no tienen orden? No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, 2 líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes, o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. ¿Pero exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo. Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola.
Sí, y luego ese tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad. Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, a los poetas bíblicos les encanta el diseño. Oh, sí, estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas. Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Regresamos aquí en Aprendiendo Juntos. Como dijimos anteriormente, estuvimos hablando las otras clases acerca de las dispensaciones. Y vamos a cerrar solamente con un recordatorio de qué son esas dispensaciones. Primeramente, dispensaciones. El dispensacionalismo es un método de interpretar o de interpretación de la historia que divide las obras y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Generalmente hay 7 dispensaciones identificadas, aunque algunos, como dijimos anteriormente, teólogos creen que hay 9, otros que hay solo 3, o tantas como 37 dispensaciones. Pero solamente nos enfocamos en estas dispensaciones que se pueden probar bíblicamente hablando. Y son 7 de ellas. Las dispensaciones que vimos en las últimas clases fueron la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y por último la dispensación del reino. Tenemos que tomar, como dijimos, en consideración de que en una forma u otra, todas estas dispensaciones, algunas de esas siguen vigentes. Por ejemplo, la dispensación del gobierno humano. Esa dispensación habla acercamente de cómo todo el mundo se tiene que adherir o adherir o seguir las leyes terrenales. También la dispensación de la ley, que es la dispensación de Moisés, la ley mosaica, la cual sigue vigente para aquellos que no estamos en Cristo, que son judíos. La dispensación del gobierno humano sigue vigente una vez más para aquellos que no están en Cristo. A diferencia de la dispensación de inocencia o conciencia o la promesa o la gracia o el reino, que tienen comienzos específicos o ha terminado ese tiempo en el perfecto tiempo de la soberanía de Dios. Hoy día vivimos
por decirlo así, 3 dispensaciones. 1, el gobierno humano. 2, la dispensación de la ley. Y 3, que sería la dispensación que gobierna todas las otras dispensaciones que hemos mencionado, la dispensación de la gracia. Y cuando digo gobierna es porque en el momento en el que tú recibes a Cristo, ya eres parte de esa dispensación. Pero inclusive toda la humanidad entró a la dispensación de la gracia en el momento en el que Jesucristo ascendió a los cielos, después de su resurrección. Pero puede ser dominado por la dispensación de la ley o la dispensación del gobierno humano. Una vez más, para aquellos que no creen o están en Cristo. Dicho eso, terminamos hoy o en este momento con lo que son las dispensaciones. ¿Okay? Y vamos a comenzar algo que tiene relevancia o que va en conjunto con las dispensaciones. Y esto estamos hablando acerca de los pactos. ¿Qué es un pacto? Primero, algunos cristianos piensan que todos los pactos son de naturaleza condicional. Si los pactos son condicionales, entonces Israel falló miserablemente en cumplirlos, todos ellos. Otros creen que los pactos incondicionales aún deben ser totalmente cumplidos. Esto es en la otra parte de la moneda. Independientemente de la desobediencia de Israel, estos se cumplirán algún día en el futuro. Cosas que vamos a estar explicando dentro de los pactos. Pero primero, no todos los pactos son condicionales y no todos los pactos son incondicionales. Eso lo vamos a estar viendo, pero todo lo vamos a ver de una forma bíblica y concisa. Otra, cuando decimos que todos los pactos fuesen incondicionales, aún deben de ser cumplidos. Claro que puedes fallar, ¿sí? Como lo ha hecho Israel. Dentro de pactos condicionales o incondicionales ha fallado, pero eso no desecha los pactos. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener en consideraciones. Pero seguimos. Segundo, ¿cómo se relaciona la iglesia de Cristo con los pactos? Eso es muy importante, porque todos queremos relacionarlo, con todos los pactos, todo el tiempo, y no es así. Algunos creen que la iglesia cumple los pactos y Dios nunca tratará de nuevo con Israel. Eso es algo totalmente fuera de Escritura. No es bíblico. Dios sigue tratando, seguirá tratando con Israel hasta los fines de los tiempos. Y de igual manera seguirá tratando y seguirá fortaleciendo y seguirá guiando a todos aquellos que están en Cristo. Como también, por no dejaros fuera, a todos aquellos que no son creyentes, Dios va a lidiar y seguirá lidiando con ellos por todos los tiempos. Entonces los pactos no en una forma discrimina o hace división entre personas o nada por el estilo. Estos pactos, muchos de ellos, algunos de ellos o muchos de ellos, como quieras decirles, unos son para toda la humanidad, otros simplemente para Israel, otros para la iglesia. Pero tenemos que hacer esa distinción, porque no podemos decir que todos los pactos son dirigidos a la iglesia, lo cual muchos de ellos siguen hablando en ese mismo o en esa misma tonalidad. Tenemos que tener cuidado en eso. Pero sigamos, ¿ok? Son 8 pactos los que Dios ha hecho con su creación. Y cuando digo su creación, con todo el mundo, de una forma u otra, ¿ok? Y esos son los siguientes. 1, el pacto edénico.
2, el pacto adámico. 3, el pacto noéico. 4, el pacto abrahámico. 5, el pacto mosaico o de Moisés. El pacto palestino o de la tierra prometida. El pacto davídico, ¿sí? Y el pacto o llamado el nuevo pacto. Estos son los 8 pactos que vamos a estar viendo y que sabemos por escritura y por historia que fueron hechos por Dios. Lo siguiente, ¿ok? La palabra pacto o tratado se deriva de la raíz hebrea berij, ¿ok? O pacto, o berej, que es un tratado, igualmente un pacto. Esto para que lo tomes como referencia. No es una palabra griega, pero una palabra hebrea. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese va a ser uno de nuestros objetivos dentro de este estudio y como todos los que tenemos. Porque recuerda, aquí en CCBM, Master Seminary, okay, nuestro eslogan es, más que teología, el camino a Jesucristo. Entonces tenemos que tomar esto tal y como es, en la sana doctrina, por medio de la Escritura y nada más. Recuerda esta Escritura, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Sigamos. Okay, los pactos son, 1, una disposición soberana de Dios, por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre. Puede ser un convenio condicional o incondicional, obligándose a Él mismo, hablando de Dios, mediante la gracia, por la fórmula libre yo, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Déjame repetirlo una vez más. Primero, una disposición soberana de Dios, eso es un pacto, por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose al libre yo a conocer o conceder bendiciones definidas a aquellos con que ha pactado. 2, una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula contingente. Si tú, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en casos de que falle, a medida de que se profundice en el estudio de los pactos bíblicos, se notará que hay 2 tipos de pactos. O déjame decirte esto antes, ¿ok? Y para decirte antes de esto, ¿ok? Tenemos que ir precisamente a un corte y regresamos en un instante. Noticiero Verdad. Te esperamos siempre con la buena noticia, un programa donde se dará a conocer lo bueno que sucede en nuestra ciudad, hechos sobresalientes, acontecimientos dentro y fuera del ámbito religioso,
con la participación de Luis García como conductor. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Regresamos a tu programa Aprendiendo Juntos. Estábamos hablando de dos condicionales o dos formas en las que los pactos están compuestos. Primero, por el yo, estamos hablando de Dios. Yo hago, ok, si tú haces. Yo doy si tú logras. Pero esos son esos son dentro de los pactos condicionales. Pero dentro de los pactos incondicionales solamente existe el yo. Yo voy a hacer, yo voy a lograr, yo voy a dar. Eso es de la parte de Dios, no del hombre. Y recordando que lo vamos a ver también, el único que puede hacer pactos en un sentido es Dios. ¿Ok? Entonces, estudiando los pactos bíblicamente, vamos a notar dos tipos de pactos. El primero, la naturaleza de los pactos. ¿Ok? Dice, los pactos son aplicables a tres diferentes entidades. Uno, al pueblo de Israel. Dos, al ser humano. Y tres, a la iglesia. Esto lo podemos ver en Romanos 9, del 4 al 5, y Efesios 2, versículo 12. Y cuando decimos esto, tenemos que recordar, como hemos dicho, dos tipos de pacto, incondicional e condicional. Pero para ver esto, ¿ok?, tenemos que profundizarnos un poco más en la Escritura. ¿Ok? Los pactos son literales. Ok, primero, son dos tipos de pactos. Uno eterno, que es incondicional. Dios lo dirige, Dios lo ejecuta. Y otro que es temporal, que es el pacto condicional. De la misma forma, Dios lo dirige, Dios lo ejecuta, Dios lo termina. Y vamos a ir más dentro de la Escritura en eso. ¿Okay? Y la cuarta, los pactos solo Dios los pacta, nadie más. Que hay dentro de la Escritura pactos entre hombres, sí los hay. Que hoy día puedes hacer pactos entre un hombre y otro hombre, también lo hay. Pero la condicionante de los pactos es de que la persona que hace el pacto o promulga el pacto es el ejecutor del mismo y es el que va a cumplirlo dentro de su ejecución. Por eso mismo decimos que lo único que puede pactar realmente es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el originario del pacto y Él es el ejecutor del pacto. Por eso mismo no puede haber fallas dentro de los pactos. Una. Y dos, no hay condicionantes en el sentido de que haya algún trueque. No. Aunque tú digas, bueno, el pacto condicional es de que Dios hace y tú haces. Sí, pero no es un trueque. Es una regla divina dentro del pacto. Y no es para cualquier cosa. Es para algo totalmente específico. ¿Ok? Entonces, los pactos son aplicables a tres entidades, como lo dijimos. ¿Ok? Los pactos son diferenciados en su aplicación, ya que algunos se aplican a todo el género humano y, en cambio, otros a grupos específicos. Déjame explicarte esto. Todos los pactos son diferenciados en su aplicación. No todos los pactos son para el ser humano o para toda la humanidad. No todos los pactos son para Israel. No todos los pactos, y lo aclaro una vez más y lo reitero, no todos los pactos son para la iglesia.
Pero cada pacto identifica para un grupo específico de hombres dentro de la creación de Dios. El pueblo de Israel en un lado, la iglesia en el otro lado. Estamos hablando esto en Efesios 2, 11 al 12. Fíjate lo que dice. Por tanto, recuerda que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en el tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía o comunidad de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué está diciendo esto? Primero, Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios. Ellos tienen problemas de distinción entre ley y gracia, entre la ley mosaica y la ley de Cristo. Entre que algunos decían, para que tú sigas dentro de la gracia tienes que hacer ciertas cosas después de salvación. Pero tenemos que recordar, como Pablo se lo recuerda en una forma u otra, le está diciendo tu salvación es única, y no es comprada con acciones. Fíjate lo que dice una vez más. Por tanto, recuerden que en otro tiempo significaba antes de recibir a Cristo. Está diciendo, antes de que ustedes recibieran a Cristo, no eran parte del pacto de Israel. Eran extraños a esos pactos. No tenían al Dios verdadero. Es como diciéndoles, no se confundan. Esto no significa que tú vas a ser parte de esto o que tienes que incurrir en la ley mosaica. No es eso. Usted le está diciendo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos, eso es por el judío, que identifica a una persona no judía como incircunciso. Y eso lo vamos a dar en uno de los pactos. Pero por ahorita solamente aclaramos lo que está diciendo la Escritura. Dice, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerde que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. No traten de adherirse a la ley. Por eso decimos que Pablo, uno de sus puntos primordiales dentro de su enseñanza era asegurarse que la iglesia no fuese judaizada. Pero seguimos. Dice, fíjate, el pueblo de Israel y la iglesia. Son 5 de 8 pactos que pertenecen a Israel. Y estamos viendo, por decirlo así, el pueblo de Israel versus la iglesia en competencia. ¿Quién tiene más pactos? Israel. 5 de los 8 son exclusivos para Israel. No invita a la iglesia. No se le toma en cuenta para la iglesia. No eran los tiempos de la iglesia y vamos a estar viendo cada uno de los pactos para tener un mejor entendimiento de cómo trabaja Dios en sus promesas contigo y conmigo. Entonces decimos, son 5 de 8 pactos que pertenecen a Israel exclusivamente. Y esto no es porque sea un Israel especial o gente especial, de ninguna forma. Si por algo amó Dios a Israel, es porque Israel es lo peor de todas las cosas. Sí. Amado por Dios, sí. Obediente, no. Es totalmente fuera de la obediencia que Dios demanda de Israel. Pero sigamos. A la nación de Israel se le llama el pueblo de los pactos.
Eso lo vemos en Romanos 9:4 y Efesios 2:12. Vamos por un segundo a Romanos 9 para que lo veas. Okay, vamos a estar viendo algunas escrituras, pero vamos a ver más. Pero ahorita nada más quiero que leamos esta escritura por un momento. Okay, que es Romanos 9, versículo 4. Vamos a empezar en el versículo 1. Okay. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, siendo lo que estoy recibiendo es de Cristo, es de Dios, es el que lo está dando a ustedes, ¿ok? Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjate lo que está diciendo él. Él se prefería llamarse anatema o ser una maldición. Si él fuese separado, ¿ok? Por una, ¿cómo te diré? Por una preferencia de sus hermanos. Y hablando de sus hermanos, estamos hablando de la carne, ¿ok? De los judíos. Por decir esto, si tú recibes a Cristo, eso no te dice que dejas de ser mexicano, o hondureño, o chino, menos judío. Pero sí hay una separación para hacer la obra del Señor, que vamos a hablar más de eso. Pero aquí es de lo que está hablando. Fíjate lo que dice, ¿ok? Porque será yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y vamos a hablar de esto, ¿ok? Estamos hablando aquí que Él le está dando algo ejemplar a la iglesia para no entrar en la controversia de la ley y obras para salvación. Pero lo vamos a hablar más específico más adelante, dentro de estos pactos. Ok, siguiente. Hay pactos específicos para ellos que no se aplican a la iglesia. Ten eso muy presente. Hay pactos específicos para Israel que no implican la presencia de la iglesia ni son para la iglesia. ¿Okay? Los pactos abrahámico y nuevo pacto son específicos para la nación de Israel. Pero hay aspectos de ellos que se aplican dentro de la iglesia. Déjame decirte esto antes de ir a corte. Dentro de los pactos que son exclusivos para Israel, también tenemos pactos que en una forma u otra van a incluir o va a aplicar en algunos aspectos a la iglesia, pero no todos son para la iglesia. Es como tenemos la escritura hoy día. Sí. Cuando tuvimos la escritura, que tuvimos programas acerca de eso, es cómo se conformó este libro, estos 66 libros. Cuando el cristiano, o el creyente en Cristo, que conoció a Cristo, que recibió a Cristo, se dio cuenta de que Cristo estaba en una forma u otra profetizado o mencionado en una forma u otra dentro del Viejo Testamento como lo conocemos ahora, que es y era, y seguirá siendo la Biblia hebrea para el judío. Nosotros la capturamos. Y al momento de capturarla, la hicimos cristiana, sin cuidar o respetar las limitaciones entre Israel y la iglesia. Pero para eso, ahorita regresamos y vamos a un corte.
Regresamos aquí en Aprendiendo Juntos. Entonces dijimos esto, no todos los pactos son para la iglesia. No todos los pactos, también vamos a decirlo así, no son para Israel. Por eso mismo decimos que el desconocer esto conduce a errores de exégesis. Déjame ponerlo más simple, más sencillo. ¿Ok? El desconocer esto conduce a errores garrafales, extremos, doctrinales, en lo que es la sana doctrina y la enseñanza dentro de la iglesia y de tu comportamiento en Cristo. Por eso es tan importante entenderlos. Recuerda esto. Los pactos no te hacen más o menos con Israel. Lo que te hace más que Israel es tu relación con Cristo. Es tu compromiso con Dios. No es un pacto. No son las bendiciones que te pueda traer ese pacto. Porque las bendiciones tú y ya las tienes cuando estás en Cristo. Pero vamos a seguir adelante, ¿ok? Viendo esto. Para ver el inciso B, los pactos son literales. Y cuando decimos literales es porque los pactos son literales, por lo cual deben interpretarse literalmente. No hay cosas obscuras en ellos, ni marginales, ni ocultas, ni algo que tú o yo podamos interpretar de otra forma. Son específicos, extremos, condicionales o incondicionales, y son solo pactados por Dios y nadie más. Okay. La naturaleza de los pactos, okay, son, en el inciso C, vamos a decir, son dos tipos de pactos, una vez más. Okay. Eterno, incondicional, y temporal, condicional. Y si repetimos esto es porque tú y yo tenemos que estar totalmente ciertos de lo que estamos aprendiendo. Es muy importante, porque esto puede desviar tu entendimiento de la gracia, favor, amor y bendiciones de Dios para contigo y conmigo. Siempre que diga contigo, me incluyo yo mismo. Sí. Por eso es tan importante tener entendimiento de ellos. Primero, el pacto o el pacto eterno o incondicional. ¿Okay? Este tipo de pacto, aquello que se pacta, depende por su cumplimiento solo del que hace el pacto. Este tipo de pacto, aquello que se pacta, depende por su cumplimiento solo del que hace el pacto. ¿Y quién es el que hace el pacto? Una vez más, respóndele tú en tu casa. Dios. Solamente Dios. ¿Ok? Aquellos que se prometió es concedido soberanamente al receptor del pacto, basado en la autoridad e integridad del que realiza el pacto, Dios, aparte del mérito o respuesta del receptor, aparte del mérito o respuesta del receptor. Lo voy a decir una vez más, aparte del mérito o respuesta
del receptor. Dios hace el pacto, Dios lo cumple en cualquier forma y condición, receptiva, negatoria, etc. Dios la va a cumplir. Allá no hay condición en cómo y cuándo. Dios lo cumple y solamente Él. El pacto temporal, que sería el pacto condicional, tendría lo siguiente. En esta clase de pacto, aquellos que se pacta dependerá para su cumplimiento del receptor del pacto. Pero recuerda, el que hace el pacto es Dios, pero para que se cumpla este pacto, depende del receptor del pacto, que eres tú, que soy yo, que es la humanidad, que es Israel, y no del que hace el pacto. ¿Qué significa esto? Es de que en este pacto condicional Dios pone las reglas y depende de ti y de mí que ese pacto se cumpla. ¿Sí? Ciertas obligaciones o condiciones deben ser cumplidas por el receptor del pacto, antes que el dador del pacto esté obligado a cumplir aquello que fue prometido. Significa esto, y quiero aclarar esto muy específicamente. Esto no es lo que conocemos como una manda o una promesa con Dios. De que tú le digas a Dios, si hago esto o llego a hacer esto, haz esto por mí. Dios no trata con eso. Dios no hace cambalaches ni contigo, ni conmigo, ni con nadie. Pero eso sí te puedo decir. Si Él ordena, Él lo cumple. Si Él te pide que hagas algo para que ese pacto sea cumplido, Él espera que tú lo hagas. ¿Ok? No es una manda. No es un yo prometo. No es si tú haces, yo hago. Cuidado con eso. Porque aún Satanás puede convencerte de que Dios lo está haciendo para que tú creas algo diferente de lo que es el pacto y el amor y la gracia de Dios. O vamos a hablar más de eso. ¿Ok? En el inciso D, los pactos son solo de Dios. ¿Ok? Los pactos solo Dios los pacta. Nadie más. ¿Sí? Los pactos son propuestas que Dios en ningún pasaje bíblico se indica que alguien pacta con Dios a fin de obligar a Dios en un curso de acción. Déjame repetirlo otra vez. Los pactos son propuestas por Dios. En ningún pasaje bíblico se indica que alguien pueda pactar con Dios para obligarlo a que Dios haga algo o tome acción en algo. Y tú podrías decir, muchos de ellos, no comieron por días o se fueron y hicieron X cosa o para que Dios hiciera esto o lo otro. No, lo vamos a estar viendo. Sí. Eso no significa que tú puedas hacer algo para que Dios haga algo. Siempre la soberanía de Dios va a estar sobre todas las cosas. Y solo la voluntad de Él es la que será cumplida, que es lo mejor para nosotros. El que tú hagas otras cosas no va a obligar a Dios a cambiar sus decisiones. Y tenemos que ver eso porque es muy importante. Es 4 aspectos a considerar dentro de los pactos con el pueblo de Israel. Pero antes de eso me gustaría que fuéramos a un video
para ver esto en nuestra próxima clase. Vamos a un video que va a hablar del contexto en la narrativa bíblica. Corramos. Video. En todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado, y ese lugar se llama contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí, o ¿qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada? Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. ¿Esto sucede en la Biblia? Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí, Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí en Egipto, las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok, primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas, así que el faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia? Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí, y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Oh. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? Dios enviará plagas y salvará a su pueblo. Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí. Como Salomón en la cúspide de su riqueza y poder, se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. Oh, entonces, ¿esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención. En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque, ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén y la lista continúa. Es una lista larga. Y se pone aún más larga, porque a veces el contexto no es solo un lugar en el mapa, es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este, y luego Caín vaga hacia el este.
Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante, cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se rebela, así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y Él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. Regresamos. Entonces decimos que hay 4 aspectos a considerar dentro de los pactos con el pueblo de Israel. Primero, son literales, no figurativos. 2, son eternos. 3, son incondicionales. 4, son hechos con un pueblo en específico, Israel. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de los pactos de Israel. ¿Ok? Ahora, la definición del pacto o de la palabra pacto. Vamos a verla. Cuando hablamos, es en todas las transacciones terrenales, cuando se realiza una promesa, un convenio o tratado, por el cual una de las partes hace una promesa de valor a la otra, la costumbre universal es explicada tal relación y las promesas por medio de las bien conocidas leyes del lenguaje contenidas en nuestra gramática o de uso común. Se consideraría absurdo y fútil verlas con cualquier otra luz. La misma naturaleza de un pacto demanda que sea de tal manera redactado, tan claramente expresado, que comunique un significado decisivo y no escondido o místico, que requiere muchos siglos para que pueda ser desarrollarse o que se pueda desarrollar. ¿Sí? La ejecución o confirmación de los pactos. Esto lo vamos a estar viendo para iniciar nuestra clase la próxima sesión. Entonces, recuerda esto. El dador del pacto solamente puede ser Dios. Hay 2 formas de pactos: condicional e incondicional. Hay 3, vamos a decir, receptores de pactos: la humanidad, Israel, el cuerpo de Cristo, la iglesia. No todos los pactos son para ellos 3. No todos los pactos pueden ser involucrados en las bendiciones que Dios nos da. El pacto no significa que tú vas a recibir algo porque tú vas a hacer algo y que tú lo puedas exigir a Dios que responda con una bendición o X. El pacto solamente lo hace Dios contigo, conmigo, con Israel, con la humanidad. Él es el dador, nosotros somos los receptores. Hay pactos condicionales.
que no obligan a Dios a bendecirnos, pero nuestras acciones que Dios específicamente reclama de nosotros es la que va a producir el agrado en Dios y una bendición. Pero nada de eso, es más que tu salvación. Al obtener a Cristo en tu corazón, en ese momento, todas las bendiciones, pactos, no pactos, lo que tú quieras, son dadas de Dios para ti, incondicionalmente. No hay mandas. No hay trueques con Dios. Y solo te recuerdo que nos puedes ver en YouTube, Facebook, y puedes entrar a CSMM Master Seminary para que puedas inscribirte en nuestras clases. Gracias por atendernos. A nombre de CSBM Broadcast, bye.